Yo le agradezco mucho al doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, que me haya aceptado esta llamada. Doctor, me da mucho gusto saludarla como siempre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Joaquín. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. A ver, ¿cuáles son estas cifras? Porque yo escucho el discurso oficial y hablan de una disminución de la pobreza. Sin embargo, la estadística niega los datos oficiales. Bueno, tenemos efectivamente parte de la conversación que tuvimos el día de ayer con la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, fue recordarles estas cifras que en su momento, el pasado agosto, dimos a conocer por parte de Coneval, hace prácticamente un año, como producto del levantamiento que realiza el INEGI de la encuesta nacional ingreso-gasto a los hogares. Entonces, en el último levantamiento, que fue de agosto a noviembre del 2020, pues claramente ahí teníamos la afectación derivada por la pandemia, la contracción del Producto Interno Bruto que estaba generando en términos de una reducción de 8 puntos porcentuales. Y a partir de esta cuestión, pues evidentemente identificamos cómo se dio una afectación estrictamente, sobre todo en los ingresos laborales de las personas en nuestro país, y que a partir de ahí pues produjo este incremento de 2 puntos porcentuales de los niveles de pobreza a 2018 a 2020. Y sobre todo si hacemos la desagregación a nivel estatal, Joaquín, pues podemos ver claramente cómo se da la afectación en algunos de los motores económicos que en ese momento pues teníamos muy afectados por la pandemia. Quintana Roo fue la entidad que en ese momento, de 2018 a 2020, tuvo el mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional, ya que pasó de tener un 32% de su población en 2018 en situación de pobreza a prácticamente el 50% en 2020. Es decir, tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales. Y el segundo estado con mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional fue Baja California Sur, con un incremento de 9 puntos porcentuales. Es decir, de las entidades con mayor incremento en sus niveles de pobreza, que también se ubica ahí Tlaxcala, Estado de México, Yucatán, Querétaro y Nuevo León, de esas 6 entidades, las que más aumentaron en sus niveles de pobreza, pues se debió evidentemente a cómo se contrajo la actividad turística, disminuyeron los ingresos laborales de los trabajadores de estas dos entidades y produjo evidentemente un incremento, insisto, de 2018 a 2020 de sus niveles de pobreza multidimensional. Doctor José Nabor Cruz, dígame, cuando hablamos de que en 2020 hay un 43.9% de pobreza, estamos hablando de cuántos millones de mexicanos. ¿Tiene el dato? Sí, son 55.7 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza y son 10.8 millones en situación de pobreza extrema. Porque también hubo un incremento en la pobreza extrema. Efectivamente, Joaquín, tuvimos en 2018 un 7% de la población en situación de pobreza extrema. Esto en millones de personas correspondió 8.7 millones. Y para 2020 se dio este incremento de 8.7 millones a 10.8 millones de personas en situación de pobreza extrema. ¿Qué factores estuvieron vinculados en este incremento de pobreza extrema? Claramente, reitero, el tema del ingreso laboral, pero también algunos elementos como un ligero incremento en algunas entidades del país de rezago educativo, obviamente también derivado de la pandemia, algún tipo de deserción escolar de estudiantes, sobre todo de las zonas rurales del país, y también el incremento que hubo en la carencia por acceso a los servicios de salud. Porque en contraparte de las 6 carencias que tenemos en Coneval para medir la pobreza con este enfoque multidimensional, 3 carencias aumentaron y 3 carencias disminuyeron, Joaquín. Las 3 que aumentaron, rezago educativo y carencia alimentaria, muy marginalmente, apenas 3 décimas de punto porcentual. La que sí tuvo un incremento relevante fue la carencia por acceso a los servicios de salud, y en contraparte las carencias que disminuyeron de 2018 a 2020 fue la carencia por acceso a la seguridad social y las 2 carencias que utilizamos para evaluar la calidad de espacios de la vivienda y los servicios básicos de la vivienda. Ahí también debo de acotar, varios programas estatales incentivaron mejoras en techos, muros, sistemas de drenajes en algunas de las comunidades serranas del sureste del país, y eso produjo esta reducción de estas 2 carencias. Yo creo que la próxima medición es pues es este año, ¿no?
Justamente, Joaquín, en agosto, ya en la siguiente semana, INEGI comenzará el levantamiento de la nueva ENIC, de la nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Lo estará realizando, de acuerdo a lo que nos ha comentado la presidenta, la doctora Graciela Márquez, de agosto a noviembre de este año. Lo hará pública esta encuesta en julio del 2023 y prácticamente en agosto, Coneval, cumpliendo su normatividad, hará pública la estimación de los niveles de pobreza nacional y estatal correspondientes a 2022. Podemos decir, doctor, que el aumento en la pobreza y en la pobreza extrema tiene un ingrediente, el más importante ingrediente fue la pandemia, los efectos de la pandemia. Totalmente, ¿O no? Joaquín. Sobre todo complementando este ejercicio, Coneval también suele publicar, así lo hicimos en su momento, un ejercicio donde retiramos de los diferentes componentes de ingresos de las familias su declaratoria de ingresos provenientes de programas sociales de los 3 niveles de gobierno. En ese sentido, si nosotros retiramos los ingresos de programas sociales, los niveles de pobreza no se hubieran ubicado en un 43.9%, sino en un 45.9%. Es decir, en lugar de haber incrementado 2 puntos porcentuales la pobreza, se hubiera incrementado un poco más de 4 puntos porcentuales. Entonces, al menos en este periodo focalizado de 2018 a 2020, ciertamente los programas sociales contuvieron a que no hubiera un mayor incremento en los niveles de pobreza en esa condición. Obviamente tenemos otro indicador que es pobreza laboral, Joaquín. Este indicador lo publicamos A ese iba yo trimestralmente. ahora, sí. Y Sí. justamente ahí sí tuvimos también muy focalizado, muy rápidamente, el dato previo al inicio de la pandemia era 36.6% de la población en situación de pobreza laboral. Vino la pandemia, el cierre de actividades económicas se incrementó hasta un 46% de la población en situación de pobreza laboral para el tercer trimestre de 2020 y a partir de ahí con una tendencia sí cíclica, pero ha venido una reducción y el dato más reciente que hemos publicado desde Coneval fue para el primer trimestre de este 2022 en un 38.8% de la población en situación de pobreza laboral. Ha habido una recuperación, pero todavía estamos por arriba de lo que teníamos previo al inicio de la pandemia en 2020. Este 38.8% de la población, que serían 40 millones por ahí, ¿no? Un poquito más, alrededor de 45 millones de personas en situación de pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? Tomamos exclusivamente los ingresos laborales de las personas y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. Recordar también, Joaquín, que recientemente hemos publicado la evolución de los precios de la canasta alimentaria en el ámbito rural y urbano y pues ha sido una constante en los últimos meses, un incremento anualizado de 12 puntos porcentuales, inclusive 4 puntos porcentuales por arriba de la inflación. Entonces sí podríamos esperar una cierta afectación de pobreza laboral muy de corto plazo derivado de las presiones inflacionarias que ha habido en algunos alimentos en los últimos meses aquí en nuestro país. Bien, doctor, y soluciones, yo sé que las soluciones no le corresponden al Coneval. Te pregunto, doctor, estoy hablando con el secretario general de Coneval, el doctor José Nabor Cruz. A ver, doctor, estamos hablando de que los programas sociales de este gobierno, del presidente López Obrador, han contenido el aumento de la pobreza. Al menos de 2018 a 2020, efectivamente podemos realizar los programas sociales de los 3 niveles de gobierno, Joaquín, ya que de acuerdo a nuestro inventario de programas sociales, tenemos alrededor de 8,000 programas, acciones e intervenciones del ámbito social en nuestro país. Son 120 del gobierno federal, alrededor de 1,440 del ámbito estatal y un poco más de 5,000 programas que hemos detectado a nivel municipal. Obviamente los de mayor peso presupuestario son los del gobierno federal, pero sí hay un cúmulo de intervenciones y me parece que la complementariedad de estos 3 niveles de gobierno pues han permitido esa contención, al menos en ese momento en 2020, de la contingencia sanitaria. Algunas posibles opciones, Joaquín, evidentemente hemos también, se hace referencia al incremento del salario mínimo que inició desde 2018 y que ha sido permanente los últimos 5 años. Eso claramente ha ayudado, inclusive previo a la pandemia, a tener esa tendencia a reducción
de pobreza laboral, lenta, pero sí teníamos una tendencia a reducción, pero indudablemente con el inicio de la pandemia y ahora mismo el proceso inflacionario mundial que hemos tenido en el último año, pues pudiera también detener esa tendencia de favorable en torno a la reducción de pobreza laboral. Pero continuar con este incremento de salario mínimo, seguir la búsqueda de formalización de empleos que permita la reducción de la carencia de seguridad social. Esta carencia de las 6 que medimos en Coneval, Joaquín, es la de mayor prevalencia en la población. 52% de la población reporta la carencia de seguridad social y esto pues, claramente derivado de la gran informalidad que tenemos en la población económicamente activa. Entonces, son elementos que podrían estar abonando en cuanto a incremento, continuar con el incremento del salario mínimo y también la búsqueda de mayor formalización de empleos en el país. De nuevo, doctor, le pregunto, ¿52% de la población sin seguro de seguridad social equivale a cuántos mexicanos? Estamos aproximadamente 66 millones de personas en 2020 con la carencia de seguridad social. Sí. Doctor, acaba esto de la informalidad, se lo apunto porque se acaba de dar a conocer un aumento en el empleo, pero por la informalidad, no empleos formales. Esa es una gran problemática sistemática del mercado laboral mexicano, Joaquín, y también se expresa claramente también en la debilidad de ingresos que los trabajadores reciben en ese ámbito. Cuando realizamos el reporte trimestral de pobreza laboral, también incluimos un reporte en cuanto a las brechas salariales y es muy claro, Joaquín, en promedio, un trabajador del ámbito formal de nuestra economía ingresa entre 8,000 y 9,000 pesos mensuales en promedio, el trabajador formal, mientras que el trabajador informal percibe solamente entre 4,000 y 4,500 pesos mensuales en promedio. Entonces, eso abona claramente en que sigamos teniendo estos altos niveles de pobreza, pobreza laboral, porque mientras tengamos este ingreso restringido en el ámbito informal, pues lamentablemente no podría haber avances en cuanto a mejoras en el total de los ingresos de los hogares en el país. Y además, doctor José Nabor Cruz, estamos hablando de que estas personas del rubro informal, de estos 66 millones de personas, no tienen ninguna prestación, ningún servicio. El día que no trabajan, no comen. El día que se enferman, no trabajan y no comen. Luego ellos contratan a otros que despiden sin ninguna indemnización. Es decir, es un submundo, pero es un submundo de 66 millones de mexicanos, ¿no? Efectivamente, Joaquín, y si tomamos en cuenta la subcuenta satélite de propio INEGI, referencia que aproximadamente el 23% del Producto Interno Bruto está desarrollándose en nuestro país en el sector informal de la economía. Entonces, que una cuarta parte de nuestro Producto Interno Bruto se esté desarrollando en ese ámbito y que absorba a 3/4 partes de la masa de trabajadores, pues indudablemente es una problemática muy fuerte que, insisto, se ha generado en las últimas décadas y que eso claramente pues no permite tener mayores avances en reducciones de las brechas sociales y de los niveles de pobreza en el país. Escuchamos a Héctor Herrera, doctor, sí, con ese dato de la UNAM de hace un momento. Héctor, estamos escuchando, está escuchando el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias. Pues mira, lo que ha estado mencionando el doctor va muy en sintonía con lo que han analizado en la Universidad Nacional, precisamente sobre los efectos que ha tenido pues el factor económico y el COVID en el incremento del índice de la pobreza en el país. En el caso de los especialistas de nuestra máxima casa de estudios, se considera que al menos 16 millones de mexicanos, que va, te digo, muy en sintonía con lo que comenta el doctor, habrían caído en pobreza extrema por lo menos del 2019 a la fecha, debido precisamente pues a la pérdida de empleos, a los ingresos que se han registrado o se registraron prácticamente durante 2 años por el paro de la economía y estas medidas que se vinieron instalando precisamente por las autoridades sanitarias. Joaquín, es un análisis del programa universitario de estudios del desarrollo en donde hay esta estimación y que pues se piensa que pudiera ser el peor escenario que se ha identificado hasta ahora.
lo que implica que entre el 2019 y el 2021 el número de personas en condición de pobreza extrema por ingreso se habría elevado hasta 38 millones de personas, que otra vez va en sintonía con lo que menciona el doctor. De hecho, el Coneval publicó ya hace tiempo un estudio que arrojaba en ese momento que hasta 10.7 millones de mexicanos podrían haber caído en pobreza laboral. Esto es prácticamente al cierre del 2020, cosa que recordará muy bien, por supuesto, el doctor, ante la crisis que había generado o que estaba generando el coronavirus y estas consecuencias económicas. De hecho, las cifras del PUED, pues también otra vez van en sintonía con lo que dice el doctor del Coneval. Estiman 57 millones de personas que estarían en situación de pobreza en este momento, lo cual pues prácticamente estamos hablando, Joaquín, del 50% de la población. Y en referencia a la pregunta que precisamente tú le haces al doctor sobre cómo se podría remediar este tema y si las transferencias que ha hecho el gobierno federal a sectores económicos vulnerables han ayudado, pues lo que dice la UNAM es que sí, de alguna manera, pero se necesitaría, pues incluso con urgencia, Joaquín, realizar transferencias adicionales de ingreso a esta población a fin de pues evitar que se agudicen la privación de sus derechos sociales fundamentales. Estima el PUED, a quien avienta, incluso lanza una estimación sobre lo que tendrían que recibir estas personas, sería un monto mínimo adicional de casi 450 pesos mensuales por persona en promedio, lo que permitirá tal vez en esta coyuntura, Joaquín, a toda esta población asegurar pues una canasta básica mínima alimentaria, Joaquín. Gracias, Héctor. Héctor Herrera, doctor, ¿cómo ve, doctor Senador Cruz? Va más o menos en línea, ¿no? Lo de la UNAM. Sí, totalmente. Sí, de hecho, como bien lo comentaba Héctor, efectivamente, en junio del 2020, Coneval publicó un análisis sobre justamente las implicaciones que en ese momento podríamos proyectar derivado de la pandemia, insisto, junio de 2020, y habíamos realizado en ese momento un pronóstico en el cual, si se cumplieran una serie de consideraciones, podría aumentar el número de personas en situación de pobreza hasta 10 millones de personas. Al final, el resultado que hemos comentado en los primeros minutos de esta entrevista fue un incremento de 3.8 millones de personas. Por eso, un poco para redondear la idea, pues justamente comentamos que al menos en ese momento los programas sociales de los 3 niveles de gobierno ayudaron a contener, a que no se tradujera un mayor incremento. Había algunos otros pronósticos que hablaban de 5, 6, 7 millones de personas que podrían incrementar en situación de pobreza. Al final, el dato puntual que estimamos y publicamos el año pasado fue 3.8 millones. Evidentemente, sí habrá ciertamente un proceso de recuperación, porque muchas de las entidades estatales que te comentaba ya han recuperado inclusive los niveles de empleo previos de la pandemia, y eso me parece abonar a un mejor panorama, al menos en el levantamiento que realizará el INEGI en este segundo semestre del 2022. Dos puntos más, doctor. Cuando hablamos de que hubo un aumento de 3.8 millones de pobres, ¿me puede recordar el dato de cuántos de pobreza y cuántos de pobreza extrema? Claro que sí, Joaquín. De pobreza moderada tuvimos ahí el mayor incremento de alrededor de 2.1 millones de personas en situación de pobreza, ya que pasamos de 8.7 a 10.8 millones. Y 1.4 millones aproximadamente, 1.3 millones de personas aproximadamente, pasamos de 43.2 a 44.9 millones de personas en situación de pobreza moderada, que es como desagregamos el total de número de personas, esos 3.8 millones que incrementaron de situación de pobreza. Ahora, por último, doctor, las remesas son fundamentales para que estos niveles de pobreza no se hayan incrementado. Estamos hablando de que en un año han recibido casi 50,000 millones de dólares. Efectivamente. Damos unas 10, 11 millones de familias, ¿no? Claro, sí, sobre todo recordar que hay diferencias en cuanto a algunas entidades e inclusive municipios del país. Hay algunos municipios donde reciben poco volumen de remesas, pero al contrario tenemos sobre todo algunos municipios de Zacatecas, Michoacán,
San Luis Potosí, y donde pues prácticamente el total de sus ingresos, un 80-90% de los ingresos de las familias provienen de las remesas. Entonces hay un efecto diferenciado, pero sí encontramos que fue un complemento importante entre 2018 y 2020 de las distintas fuentes de ingreso. Nosotros tomamos varias fuentes de ingreso para realizar la estimación de pobreza: el ingreso laboral, el ingreso por transferencias de programas sociales, el ingreso por remesas, ingresos en especie, entre algunos otros. Y sí, claramente, si hay algunas entidades donde las remesas tuvieron un mayor peso, si podemos hablar de alguna entidad, Zacatecas claramente es la entidad que tiene un mayor peso relativo a las remesas al interior del ingreso total de sus hogares, y pues sí fue un buen complemento para abonar el ingreso corriente y los gastos que tuvieron que ejercer durante los meses más álgidos de la pandemia en 2020. Bueno, doctor, lo aprecio mucho todo ese tiempo y todas las cifras, es revelador. Y yo reconozco lo que es el Coneval, la institución del Coneval, así como reconozco lo que es el INEGI. Y le mando un abrazo y seguimos como en contacto, como siempre, doctor. Buenas tardes. Claro que sí, así será. Que tengas una excelente tarde, Joaquín. Muchísimas gracias. Igualmente, doctor, el doctor José Labor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval.